¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Para este próximo domingo, que es 23 de agosto, que celebramos el domingo 21 del tiempo ordinario ciclo A, la liturgia nos ofrece el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, que refiere la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Le he puesto como título a este comentario: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al comenzar el estudio de esta página del Evangelio, concédenos la guía del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje que nos comunicas hoy, y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora hago la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Ahora explico el contexto literario. Nuestra perícopa ocupa un lugar decisivo en el Evangelio de Mateo, ya que es un punto de llegada de muchas preguntas que han ido apareciendo a lo largo del relato acerca de la identidad del Señor. Desde capítulos anteriores, Mateo ha mostrado diversas reacciones que la gente va teniendo ante Jesús. Juan el Bautista pregunta si Jesús es el que ha de venir. La gente lo identifica con figuras proféticas, los adversarios lo acusan con mala intención, e incluso sus familiares y hasta sus discípulos no lo comprenden. En Cesarea de Filipo, Jesús recoge todo ese camino narrativo mediante una pregunta directa: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero luego lleva la cuestión a sus discípulos: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Así, el pasaje no es solamente una encuesta sobre opiniones religiosas, sino el momento en que la comunidad de los discípulos debe expresar su propia fe. Nuestra escena precede al primer anuncio de la pasión y a la escena reveladora de la transfiguración, por lo que sirve como umbral entre el ministerio público de Jesús y la etapa en que se revelará con mayor claridad el camino de la cruz. La confesión de Pedro, cuando dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, abre una declaración solemne de Jesús sobre Pedro, la Iglesia, las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Mateo reúne indicios dispersos acerca de la comunidad del Mesías, de modo que los discípulos, aunque todavía tengan una fe pequeña y necesitada de purificación, aparecen como aquellos con quienes Jesús formará su iglesia. Este pasaje afirma que la identidad profunda de Jesús no se puede deducir por razonamientos humanos,
simpatías religiosas o expectativas populares. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios vivo, pero Jesús le responde, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe cristológica nace de una revelación del Padre, por eso conocer a Jesús verdaderamente no es sólo ubicarlo entre los grandes profetas, ni admirarlo como maestro moral, sino recibir de Dios la luz para reconocer en él al Mesías esperado y al Hijo que manifiesta la vida del Padre. El pasaje también posee una fuerte dimensión eclesiológica. Jesús dice, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia del Mesías es una realidad edificada por Cristo, no una construcción meramente humana, y que se comprende dentro de la continuidad del pueblo de Dios, abierta después a la llegada de los paganos. La autoridad dada a Pedro, las llaves, el atar y desatar, no aparece como poder arbitrario, sino como servicio de enseñanza, interpretación autorizada y guía de la comunidad según la Torá, llevada a plenitud por Jesús, es decir, según la justicia mayor del reino. Y ahora paso al comentario. Nuestra perícopa contiene una escena importante y delicada porque toca cuestiones de exégesis, historia de la interpretación y eclesiología. La pregunta de Jesús en Cesarea de Filipo recoge diversas opiniones que habían circulado sobre él. Ante la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, los discípulos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Estas respuestas muestran que muchas personas reconocen en Jesús rasgos proféticos importantes, sin embargo son insuficientes. Solo la confesión de Pedro llega al núcleo de la identidad de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entre los sinópticos, Mateo es el único que menciona a Jeremías en esta lista de opiniones. En comparación con Marcos, Mateo amplía la escena, añade una fórmula más desarrollada de la confesión de Pedro, una bienaventuranza dirigida a él y un pronunciamiento solemne sobre su papel en la iglesia y en el reino. Las palabras de Jesús a Pedro son muy solemnes y muestran un estilo muy propio de Mateo. La bienaventuranza, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, expresa que Pedro ha recibido una revelación del Padre. La fe de Pedro, por tanto, es un don de Dios. El nombre Pedro, unido a piedra o roca, remite al tema del discípulo sabio que construye su casa sobre roca y resiste las tormentas. Este juego de palabras funciona tanto en griego como en arameo, y los semitismos como carne y sangre y puertas del Hades y atar y desatar sugieren que estas palabras proceden de un ambiente anterior a la redacción final de Mateo. La imagen de la roca ha sido interpretada de distintas maneras. En Oriente se ha destacado la fe confesada por Pedro. En la tradición católica se vincula la fe a la persona de Pedro, a quien Cristo asocia de modo particular a su autoridad. La iglesia es edificada por Cristo. Dice el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se trata de una comunidad construida dentro de la Asamblea de Israel, hacia la cual después podrán llegar también los paganos. Los verbos en futuro, edificaré, daré, muestran que esta realidad es parte del proyecto de Jesús. La promesa de Jesús, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, es una afirmación de que la iglesia del Mesías tendrá que enfrentarse con la muerte, pero no será derrotada por ella. La iglesia no está exenta de combate, fragilidad o persecución, pero está sostenida por la victoria de Cristo. Las llaves del reino dadas a Pedro significan un encargo de autoridad. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, dice Jesús. Esta autoridad es distinta de la que pertenece solo al resucitado, quien posee las llaves de la muerte y del Hades. En Pedro, las llaves se refieren al reino presente, donde ya se ha instaurado la soberanía de Dios.
Pueden evocar el poder de abrir y cerrar, permitir el acceso al reino mediante la misión y la predicación, o incluso la llave del conocimiento, es decir, la interpretación autorizada de la revelación. Finalmente, la expresión todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo se entiende bien dentro del ambiente judío y rabínico. Atar y desatar puede significar declarar algo prohibido o permitido, imponer o levantar una obligación mediante una decisión autorizada. Aquí refiere un poder de tipo doctrinal y didáctico, enseñar, guiar, transmitir e interpretar con autoridad la enseñanza de Jesús. El pasaje concluye con el mandato de silencio porque Jesús no quiere que su mesianismo sea confundido con los proyectos políticos de su tiempo. Deberá ser comprendido desde sus obras y sobre todo desde su pasión, muerte y resurrección. Y ahora les comparto las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: a Jesús solo se le reconoce desde la fe de la Iglesia. En la actualidad muchas personas reducen a Jesús a un maestro moral, otros a un revolucionario social, otros a una figura religiosa admirable pero superada, y otros lo presentan desde prejuicios y deformaciones culturales. El verdadero discípulo no desprecia las preguntas del mundo, pero tampoco deja que la opinión que muchos medios e ideologías difunden sustituya la confesión de la fe. En comunión con la Iglesia, estamos llamados a decir con Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y a dejar que esa confesión ilumine nuestro modo de pensar, decidir, enseñar y vivir. Segunda enseñanza: la fe es un don divino y la roca sobre la cual podemos construir la vida. Jesús declara dichoso a Pedro porque su confesión no procede de opiniones humanas, sino del Padre Celestial. La fe no es únicamente una herencia cultural ni una conclusión intelectual, aunque también pueda ser acompañada por razones sólidas. Ante todo, es una gracia que se recibe, se custodia y se deja madurar. En tiempos de confusión, polémica o ataques contra Jesús y contra la Iglesia, el verdadero seguidor de Jesús necesita volver a la roca, es decir, a la palabra, la oración, la Eucaristía, la enseñanza del magisterio, la vida sacramental y la comunión eclesial. Quien construye su vida sobre Cristo no queda libre de tormentas, pero recibe una firmeza que no depende de la aprobación del ambiente. Y tercera enseñanza: amar a la Iglesia implica reconocer su origen en Cristo y servirla con humildad. Jesús dice: edificaré mi iglesia. La Iglesia pertenece a Cristo, nace de su voluntad y permanece sostenida por su promesa. Por eso, aunque en la historia eclesial haya fragilidades, pecados y heridas que deben ser purificados con verdad y conversión, no basta ver la Iglesia desde categorías sociológicas o mediáticas. El seguidor de Jesús ama a la Iglesia porque Él la ama y la corrige con fidelidad. El fiel sirve a la comunidad creyente con humildad y confía en la promesa del Señor, que dice: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Frente a las falsas ideas difundidas continuamente contra Jesús y la Iglesia, la respuesta más evangélica no es el debate o la controversia, sino una vida formada, coherente, caritativa y firme en la verdad. Y ahora realizamos nuestra oración final. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.